La mayoría de las personas cree que las grandes estrellas de Hollywood son prácticamente intocables. Después de todo, tienen acceso a los mejores hospitales, médicos de prestigio y tratamientos que muy pocos pueden costear. Sin embargo, existe una enfermedad que no distingue entre millonarios y personas comunes. Puede comenzar con algo aparentemente inofensivo, un dolor de garganta, una infección urinaria, un pequeño corte o una neumonía. En cuestión de horas, el propio sistema inmunológico puede perder el control y comenzar a atacar al organismo. Esa condición se llama sepsis, una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Hoy conocerás a 10 actores y actrices famosos que perdieron la vida a causa de esta peligrosa enfermedad. Y algunas de estas historias son mucho más sorprendentes de lo que imaginas. Pocas personas dejaron una huella tan profunda en varias generaciones como Jim Henson. Creador de los Muppets y uno de los responsables del éxito de Plaza Sésamo, dedicó su vida a crear personajes inolvidables. En 1990 comenzó a sentirse mal. Tenía dolor de garganta, cansancio y fiebre. Como muchas personas, creyó que solo era una gripe. Continuó trabajando y decidió esperar unos días antes de acudir al médico. Cuando finalmente llegó al hospital, la infección ya había alcanzado su torrente sanguíneo. La bacteria desencadenó una sepsis extremadamente agresiva. A pesar de recibir atención médica especializada, sus órganos comenzaron a fallar rápidamente. Jim Henson falleció a los 53 años. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más conocidos de cómo una infección aparentemente sencilla puede convertirse en una tragedia. Heather O'Rourke se hizo famosa siendo apenas una niña gracias a su papel de Carol Ann en la saga Poltergeist. Su rostro quedó grabado para siempre en la historia del cine de terror. Pero fuera de las cámaras, sufría un problema médico que no había sido diagnosticado correctamente. Durante meses, los médicos pensaron que padecía una enfermedad intestinal. En realidad, tenía una grave obstrucción en el intestino. Cuando esa zona se rompió, las bacterias entraron directamente en la sangre. La infección evolucionó rápidamente hasta provocar un choque séptico. Aunque fue sometida a una cirugía de emergencia, el daño ya era irreversible. Heather murió en 1988 con solo 12 años. Conocida por sus participaciones en Los Ángeles de Charlie, la saga de James Bond y la serie That 70 Segundos Show, Tanya Roberts parecía gozar de buena salud. A finales de 2020 comenzó a sentir fuertes dolores. Todo apuntaba a una infección urinaria, un problema muy común que normalmente se resuelve con antibióticos. Sin embargo, la infección avanzó hacia los riñones y posteriormente llegó al torrente sanguíneo. Fue entonces cuando apareció la sepsis. Sus órganos comenzaron a dejar de funcionar. Tanya falleció en enero de 2021. Su muerte también fue recordada por la confusión generada en los medios, que incluso anunciaron su fallecimiento antes de que fuera confirmado oficialmente. Brian Deney construyó una carrera interpretando personajes fuertes e imponentes. Durante más de 5 décadas transmitió una imagen de fortaleza y resistencia. Pero ni siquiera esa apariencia pudo protegerlo. En 2020 sufrió una grave infección que evolucionó hacia una sepsis. Finalmente, su corazón dejó de funcionar como consecuencia de la falla de múltiples órganos. Murió a los 81 años. Su historia demuestra que la fuerza física no ofrece ninguna protección frente a esta enfermedad. Ganadora del premio Oscar cuando aún era adolescente, Patty Duke también fue una importante defensora de la salud mental. En 2016 fue hospitalizada tras experimentar un intenso dolor abdominal. Los médicos descubrieron que había sufrido una perforación intestinal. Esa lesión permitió que las bacterias invadieran su organismo. La respuesta inflamatoria fue tan intensa que rápidamente se convirtió en sepsis. A pesar de la cirugía, los daños ya eran demasiado graves. Patty Duke falleció a los 69 años. Charlie Robinson conquistó al público durante 9 temporadas interpretando a Mac Robinson en la serie Night Court. En los últimos años también luchaba contra un cáncer. Los tratamientos habían debilitado considerablemente su sistema inmunológico. Fue entonces cuando apareció una infección. En poco tiempo evolucionó hacia una sepsis que provocó el fallo de varios órganos. Charlie falleció en 2021.
Su caso recuerda el enorme riesgo que representan las infecciones para los pacientes con cáncer. La actriz sudafricana Charlie Dean atravesaba el mejor momento de su carrera. Su película Triangle of Sadness acababa de ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Todo indicaba que estaba destinada a convertirse en una gran estrella de Hollywood. Pero en agosto de 2022 comenzó a sentir dolores de cabeza y un fuerte malestar. En pocas horas su estado empeoró dramáticamente. Los médicos descubrieron que había desarrollado una infección causada por una bacteria que suele encontrarse en la boca de perros y gatos. Años antes, Charlie había perdido el bazo tras un grave accidente automovilístico. Sin ese órgano, su organismo era mucho más vulnerable frente a determinadas bacterias. La infección evolucionó rápidamente hacia una sepsis. Murió con apenas 32 años. Robert Trevor, recordado por interpretar a Salmoneus en las series Hércules y Xena, luchaba contra la leucemia. Los tratamientos necesarios para combatir la enfermedad habían debilitado profundamente sus defensas. Durante ese periodo desarrolló una infección. Su organismo ya no tenía la capacidad suficiente para detener el avance de las bacterias. La infección evolucionó rápidamente hasta convertirse en un choque séptico. Robert falleció en 2025. Su historia demuestra el enorme riesgo que enfrentan los pacientes inmunodeprimidos. Jeff Conaway será recordado para siempre por interpretar a Kenickie en la película Grease. En los últimos años de su vida atravesó diversos problemas de salud. Después de desarrollar una neumonía grave, su condición empeoró rápidamente. La infección alcanzó el torrente sanguíneo. Poco después apareció la sepsis. Los médicos incluso lo mantuvieron en coma inducido mientras intentaban controlar la infección. Pero el daño provocado por la respuesta inflamatoria ya era irreversible. Jeff falleció en 2011. Hay algo que une todas estas historias. Ninguno de estos artistas murió simplemente por una gripe, una neumonía, una infección urinaria o una cirugía. Lo que realmente acabó con sus vidas fue la reacción descontrolada del propio organismo frente a una infección. Eso es precisamente lo que hace que la sepsis sea tan peligrosa. Puede avanzar con una velocidad impresionante. Y cuanto antes comienza el tratamiento, mayores son las posibilidades de sobrevivir. Por eso, síntomas como fiebre persistente, confusión, dificultad para respirar, presión arterial baja, pulso acelerado o una infección que empeora rápidamente nunca deben ignorarse. Estas historias demuestran que la fama, el dinero y el acceso a los mejores hospitales no siempre son suficientes cuando cada minuto cuenta. Al final, la información sigue siendo una de las herramientas más importantes para salvar vidas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para seguir descubriendo las historias más impactantes del mundo del cine. Nos vemos en el próximo video.